En este video observaremos la elaboración de una nómina para el pago de trabajadores de una empresa, en la que los cálculos se realizarán de manera automatizada mediante el uso de fórmulas y algunas funciones para la localización de datos. Para ello contamos ya con un formato previamente diseñado, en el que tenemos precargados los datos que vamos a utilizar para obtener el sueldo neto a pagar a cada uno de estos trabajadores. Contamos con el número de empleado para los trabajadores, el nombre de cada uno de ellos, el sueldo que percibe diariamente cada uno de estos trabajadores, el número de días trabajados y el número de horas extras en caso de que hubieran realizado horas extras. Ahora sí, vamos a iniciar con la aplicación de las fórmulas para ir automatizando la nómina. El primer dato que vamos a obtener es el sueldo base para el primer trabajador. Para esto vamos a iniciar con el signo igual, como se debe iniciar cualquier fórmula, y vamos a multiplicar el sueldo diario por el número de días trabajados, que en este caso es 15 y se encuentra en la celda D6. Pulsamos Enter y con eso obtenemos ya el sueldo base para el primer trabajador. Posteriormente vamos a obtener el apoyo de transporte. El apoyo de transporte para los trabajadores en esta empresa es del 5%, por lo tanto iniciamos también con el signo igual. Vamos a multiplicar el sueldo base que acabamos de obtener por el 5% que corresponde como apoyo de transporte y obtenemos ya el valor del apoyo de transporte. Posteriormente, para el pago de horas extras, vamos a multiplicar el número de horas extras por el costo de estas horas, para lo cual vamos a utilizar una referencia absoluta, ya que el costo de cada hora extra no cambia, es el mismo para cualquier categoría de trabajador. Entonces multiplicamos el número de horas extras que está en la celda G6 por el costo de cada una de estas horas, para lo cual anteponemos el signo de pesos a la columna y al número de fila para utilizar la referencia absoluta. Pulsamos Enter y ahí tenemos que este trabajador obtiene 1.125 por pago de 15 horas extras. El total de percepciones para este trabajador lo vamos a obtener también utilizando el signo igual y sumando el total de las percepciones. En este caso van a ser el sueldo base más el apoyo de transporte más el pago de horas extras. Pulsamos Enter y tenemos que el total de percepciones para este trabajador es de 6.346.13 pesos. Hasta aquí tenemos ya el total de percepciones. Ahora vamos a obtener el total de deducciones, iniciando por el pago que se realiza al Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello nos vamos a ubicar en la celda J6. Para obtener la aportación que se realiza a la Seguridad Social, pulsamos el signo igual y hacemos clic en la celda con el total de las percepciones. Este total de las percepciones lo vamos a multiplicar por el porcentaje de seguridad social que le corresponde, que en este caso va a ser también el 5%. Y con ello obtenemos
el pago que se debe realizar a la Seguridad Social, que es de 317 pesos con 31 centavos. Posteriormente, vamos a obtener el fondo de ahorro. Iniciamos nuevamente con el signo igual y para el caso del fondo de ahorro lo vamos a obtener multiplicando el sueldo base del trabajador que se encuentra en la celda E6 por el porcentaje de fondo de ahorro, que en este caso es del 7%, lo que aporta el trabajador. Y obtenemos que quincenalmente va a realizar una aportación de 348 pesos con 8 centavos a su fondo de ahorro. Otras de las deducciones es el impuesto que debe pagar el trabajador. El impuesto lo vamos a obtener multiplicando el total de percepciones del trabajador por el porcentaje de impuestos que debe pagar. Iniciamos nuevamente con el signo igual, hacemos clic en el total de percepciones y lo vamos a multiplicar por el 12%, que es el impuesto que le corresponde pagar. Pulsamos Enter y ahí tenemos que de impuestos debe pagar 761 pesos con 51 centavos. Ahora sí, podemos ya obtener el total de deducciones, lo cual vamos a obtener nuevamente iniciando con el signo igual y sumando la aportación que realiza por Seguridad Social, que está en la celda J6, más el fondo de ahorro que está aportando quincenalmente, más el impuesto. Pulsamos Enter y nuestro total de deducciones nos da 1,426 pesos con 92 centavos. Ahora sí podemos ya obtener el sueldo neto que va a recibir el trabajador al término de la quincena. Para ello, vamos a restar al total de percepciones el total de deducciones. Y con ello obtenemos que este trabajador va a obtener un sueldo neto de 4,919 pesos con 21 centavos. Para obtener el sueldo base del resto de los trabajadores, nos colocamos en la celda E6 donde obtuvimos el sueldo base del primer trabajador y simplemente estiramos hasta el trabajador número 9 y con ello obtenemos ya el sueldo base de los 9 trabajadores. Para obtener el apoyo de transporte, de igual manera, estiramos y obtenemos el porcentaje de apoyo de transporte para cada uno de los trabajadores. El pago de horas extras va a ser de 75 pesos, dijimos, por cada hora extra trabajada, y obtenemos el de los 9 trabajadores. Como podemos observar, aquí en la celda H9 nos da 0 porque este empleado no trabajó ninguna hora extra durante la quincena. El total de percepciones lo obtenemos también estirando sobre la columna I, obtenemos ya el total de percepciones de los 9 empleados. Para las deducciones hacemos la misma operación, estiramos y obtenemos lo correspondiente a la Seguridad Social. Posteriormente obtenemos lo que corresponde a las aportaciones de fondo de ahorro, el impuesto que debe pagar cada uno de los trabajadores por sus percepciones y el total de deducciones también lo obtenemos estirando hasta el último trabajador y ahora sí podemos obtener el sueldo neto que va a recibir cada uno de los trabajadores. Aquí donde vemos esto es porque su sueldo seguramente rebasa los 10,000 pesos, ya con más dígitos, no nos cabía, pero ya quedó. La última columna es para la firma del empleado.
Aquí podemos ya empezar a aplicar algunas funciones para saber la cantidad de sueldo diario que estamos pagando. Aplicamos la función de suma desde el primer sueldo diario hasta el último y pulsamos Enter. Ahí también no lo podemos observar. Ampliamos el tamaño de la columna, el ancho de la columna y ya quedó. El número de días trabajados no es necesario. Aplicamos también la función de suma para obtener el total del sueldo base por los 9 trabajadores. Pulsamos Enter, ya nos quedó. Obtenemos aquí el apoyo de transporte que se paga a los trabajadores. Con la misma función de autosuma obtenemos los totales que nos faltan. Nos colocamos en el total de la columna pago por horas extras. Aplicamos la función autosuma, que también se va a aplicar a la vez para algunas de las otras columnas. Pulsamos Enter y generamos el total de percepciones. Dentro de las deducciones, lo que deben pagar los trabajadores por IMSS, el impuesto, nos falta por aquí el fondo de ahorro. Aplicamos también la función suma y lo obtenemos, y con ello podemos ya obtener el total de las deducciones y lo que debe pagar la empresa como sueldo neto a sus trabajadores. Una vez que la nómina está concluida, podemos saber muy fácilmente cuánto persigue un trabajador en particular en esta quincena. Para ello podemos utilizar la fórmula buscar V o función buscar V, para lo cual nos colocamos en esta celda donde vamos a obtener el sueldo neto para un trabajador. Empezamos en la barra de fórmulas con el signo igual, escribimos el nombre de la fórmula, que es buscar V. Aquí nos aparecen, damos un doble clic y vamos a escribir el valor buscado. Para este caso no vamos a escribir el nombre de un trabajador, sino la referencia de la celda en la que vamos a escribir el nombre del trabajador para el cual deseamos conocer su sueldo neto. En este caso vamos a utilizar la celda F17, hacemos clic en ella, escribimos una coma, posteriormente vamos a seleccionar el rango de celdas o la matriz en la que vamos a buscar el nombre del trabajador. Seleccionamos todo este conjunto de celdas desde la B6 hasta la N14. ¿Okay? Escribimos nuevamente una coma, vamos a dar el indicador de columnas, vamos a contar cuántas columnas tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces lo que nosotros queremos conocer es el sueldo neto de un trabajador que está en la columna número 13. Nuevamente escribimos una coma, y si queremos que el sueldo neto coincida con el nombre de ese trabajador de manera exacta, vamos a ponerle la palabra falso o un 0, que es lo mismo. Cerramos el paréntesis y pulsamos Enter. Nos está generando un error. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos todavía escrito el nombre de la persona para la que estamos buscando el sueldo. Si en este caso yo escribo que es para Claudia Rivera Alvarado, voy a poner Claudia Rivera Alvarado, y aquí ya nos encontró el sueldo que percibe, el sueldo neto que percibe Claudia Rivera Alvarado. Nos vamos al nombre de Claudia y podemos revisar que sí es su sueldo neto, ¿sí? Ok, vamos a quitar esa sombra.
Si lo buscamos para otro trabajador, que en este caso va a ser Karina Villarreal Ruiz, vamos a escribir Karina Villarreal Ruiz. Y aquí nos da el sueldo de Karina, que es de 11.330, lo verificamos y es exactamente lo que percibe como sueldo neto Karina Villarreal Ruiz. De esta manera podemos utilizar la función buscar V para encontrar el sueldo neto de un trabajador en particular. Lo podemos hacer para el sueldo neto, para el sueldo base, para ver el total de percepciones. Todo va a depender de que nosotros estemos cambiando el número de la columna. Si para Karina queremos conocer su total de percepciones durante la quincena, nada más ubicamos el número de la columna en ese rango de celdas y podemos modificar, por ejemplo, el rango de celdas y el número de la columna, y también vamos a obtenerlo en este caso. Yo le voy a poner que se trata de la columna dentro de este rango de celdas, que va a ser desde aquí hasta total de percepciones, y vamos a tener que se trata de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de la columna 8. Y ahí tenemos que Karina percibe 14.783 pesos con 85 centavos. ¿Okay? Ya queda aprobada lo que es la función buscar V. Ahora bien, si queremos saber cuántos trabajadores ganan una cantidad menor a cierto sueldo que vayamos a especificar, en este caso vamos a hacerlo para 6,000 pesos. ¿Cuántos de estos trabajadores perciben menos de 6,000 pesos? Para esto vamos a utilizar la función contar, se nos fue el signo igual, nos vamos al inicio, el signo igual, contar, punto sí, aquí la encontramos. Para ello solo vamos a especificar el rango de celdas donde vamos a buscar ese sueldo neto, que van a ser las celdas de la última columna, que es la columna N, y el sueldo de todos los trabajadores. Aquí vamos a localizar cuántos de ellos perciben menos de 6,000 pesos. Escribimos una coma y el criterio va a ser cuántos de ellos ganan menos de 6,000 pesos. Cerramos comillas, cerramos nuestro paréntesis y pulsamos Enter. Aquí nos dice que son 4 los empleados que ganan menos de 6,000 pesos. Lo verificamos. 1, 2, 3 y 4. Es correcto. Podemos cambiar también la estructura o la condición de la fórmula diciendo cuántos de estos trabajadores ganan. Lo especificamos aquí. ¿Cuántos de estos trabajadores? Bueno, cambiamos la redacción. Ganan. Aquí, cuántos de estos trabajadores que están dentro de este rango de celda ganan un sueldo mayor a 7,000 pesos. Vamos a ponerle 7,000 pesos y nos dice que 5 de ellos ganan más de 7,000 pesos. Lo verificamos. 2, 3, 4 y 5. Es correcto. Otra de las funciones que podemos utilizar es la de contar punto sí, punto conjunto. Esta nos va a servir para conocer cuántos de estos trabajadores ganan un sueldo en el rango de una cantidad y otra. Para ello, lo que debemos hacer es iniciar nuevamente nuestra función con el signo igual,
buscamos nuestra función que es contar.si.conjunto, hacemos doble clic, iniciamos la función escribiendo el rango de celdas, que en este caso va a ser desde la celda N6 hasta la celda N14. Cerramos el paréntesis, el primer paréntesis. Aquí vamos a anotar otro paréntesis. Separamos este primer rango con una coma. Escribimos el criterio de comparación. Aquí dice que nuestro criterio de comparación va a ser mayor o igual a 7,000 pesos. Cerramos comillas, ponemos una coma, nos vamos con nuestro siguiente rango, abrimos nuevamente paréntesis y nuestro siguiente rango también va a ser de N6 hasta N14. Cerramos paréntesis, escribimos una coma y decimos que nuestra condición en este caso va a ser menor, donde abrimos comillas, va a ser menor o igual a 12,000 pesos, que es lo que tenemos aquí en la celda anterior. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Aquí nos está diciendo que 5 trabajadores están en el rango de sueldo entre 7,000 y 12,000 pesos y podemos verificar, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 trabajadores. Es correcto. Muy bien. Hasta aquí concluimos con nuestro ejercicio de cómo elaborar una nómina utilizando fórmulas y funciones de Excel. Espero que este pequeño ejercicio resulte de utilidad y que les sirva como una referencia para el uso que podemos dar a diversas herramientas de Excel.